Mesa de la Unidad Democrática, ustedes saben, ha venido recibiendo los ataques en el marco de la mayoría que ostenta en la Asamblea Nacional, en una nueva asamblea plural, abierta, unitaria, democrática, que fue el mandato que le diera a la población, la mayoría de la población, el 6 de diciembre. Mensaje que al parecer todavía no ha entendido el gobierno, y pareciera entonces que cuando se toman decisiones de acuerdo a las previsiones de la Constitución, operan los resortes no jurídicos, hablando en términos legales, ni constitucionales, hablando en términos democráticos, sino políticos, para desvirtuar lo que la legitimidad de origen de la Asamblea Nacional permite, pues, tomar decisiones de acuerdo a las grandes expectativas, pero también a los problemas de orden estructural que vive el país. Dos de esas decisiones, las más recientes, la anuencia, pero más que anuencia, la aprobación por el Tribunal Supremo de Justicia del decreto de emergencia en violación a los principios y a las normas de carácter programático establecidos en la Constitución, dándole una bofetada a la voluntad popular expresada con la mayoría que la representa en esa nueva Asamblea Nacional. Después vimos cómo se aprobó la unidad tributaria en violación al Código Orgánico Tributario, y así pues hemos visto que desde la Asamblea Nacional se han hecho llamados a que se tomen decisiones que sean verdaderamente fundamentales para corregir los grandes desequilibrios en el orden de la macroeconomía, los problemas que están afectando a la mayoría de la población, la decadencia de los servicios, el problema de la violencia, la inseguridad, que cada día es más creciente. Y vemos que pareciera que el gobierno llama a un diálogo de sordos, porque desde que se instaló, por ejemplo, lo puedo decir con propiedad, una instancia supuestamente para explorar soluciones rápidas frente a la agudización de la crisis, que, como ustedes saben, comienza a mostrar signos de gran preocupación en el orden de la salud. Bueno, se habla incluso de una crisis humanitaria que pudiera afectar a buena parte de la población frente a la llegada de nuevos virus, la escasez de medicamentos, el deterioro de los equipos, la inoperancia del sistema de prestación de salud pública, pero que también viene afectando al sistema de salud privada, la deuda que se tiene con la mayoría de los laboratorios o con toda la red de laboratorios y la red de distribución de medicamentos e insumos de material médico quirúrgico en el país. Bueno, eso tiene que llamarnos poderosamente la atención. Lo mismo está ocurriendo en el orden alimentario. Vemos cómo cada día se incrementan las colas, cada día el problema de tensión en la calle nos pone más alertas sobre lo que pudiera ocurrir, pero que nadie en su sano juicio quisiera que ocurra, que reeditemos aquí viejos escenarios, viejos momentos de tristeza, de luto, de dolor, de desgaste, de deterioro, pero también de luto, de sangre y de muerte, como se materializó por allá en la década de los 80, específicamente en el 89 con el Caracazo. Todo eso configura en una situación bastante delicada. Cuando hablo de una situación delicada, me refiero a que estamos prácticamente montados en un polvorín. Venezuela hoy pareciera que va sin rumbo, porque cuando digo que se instala el Consejo Nacional de Economía Productiva, bueno, se generan unas expectativas en la necesidad de que haya un entendimiento por el país, de que ciertamente se tomen medidas rápidas, un poco para poder también corregir
el daño que se hizo por no tomar decisiones a tiempo que se pudo hacer y no llegar a este estado de deterioro de los procesos productivos y distributivos del país, y no se hizo. Y se ha venido corriendo y corriendo y corriendo la arruga sin darnos cuenta de que cada día estamos llevando al país a un foso, a una catástrofe, a una condición anárquica que nos pone, como dije, al borde de una guerra civil, de un estallido social, de una confrontación de venezolanos contra venezolanos. Esa es la verdad. Entonces, cuando uno ve, ya han transcurrido, si no me equivoco, casi 30 días de la instalación del Consejo Nacional de Economía Productiva. Desde la primera semana se anunció que habrían, a su vez, medidas efectivas y no efectistas para poder abordar el problema de la crisis. Se habló del ajuste del precio del combustible, se habló de la revisión de la variedad de la tasa de cambios que genera tanta desconfianza, se ha hablado hasta la saciedad de la necesidad de revisar todas las redes de distribución, fundamentalmente en manos del gobierno. Se habló de la necesidad de explorar alternativas que permitan solventar el problema del decaimiento del aparato productivo nacional. Una de ellas, la revisión exhaustiva, transparente, objetiva de los procesos expropiatorios. Ustedes recuerdan que hace 2 semanas salió un titular en la prensa nacional donde se daba cuenta de parte del Ministerio de Tierras, el ministro Castro Soteldo, de que estaban en conversaciones con la empresa agroisleña para revisar la pertinencia de que esta empresa regresara a manos de sus titulares, o sea, revertir el proceso expropiatorio que tanto daño le hizo al campo venezolano. Después vimos que habían unas conversaciones, si no me equivoco, con la gente de Alentuy, y lo propio hemos planteado nosotros con el caso Sidor, y así se han planteado, bueno, que se hagan revisiones profundas. Hemos venido insistiendo en eso para que se puedan tomar decisiones rápidas, porque cada día que pasa conspira contra los venezolanos, especialmente contra los más pobres. Las colas ya son insoportables. Decía yo en ese consejo hace 20 y pico de días que se había prometido antes de eso unas medidas que no terminan de anunciarse, razón por la cual uno pareciera que no solamente el gobierno está como encrochado, tú sabes, el carro ese que se le pega el croche y empieza a patinar y no termina de arrancar, y mientras el carro no arranca está abriendo prácticamente un hueco que pudiera llevarle un barranco. Así estamos nosotros, para poder esquematizarlo en términos reales, pues. De tal manera que el gobierno pareciera que huye hacia el frente, ¿no? Entonces quiere, con estas decisiones de otros poderes públicos, que lejos de garantizar el verdadero equilibrio entre las instituciones del Estado y ejercer los controles de acuerdo al mandato constitucional, pareciera que se expresan más desde el orden de lo político partidista, cosa que nos ha hecho mucho daño. Razón por la cual las reuniones que se han sostenido en la Mesa de la Unidad Democrática, bueno, están dirigidas precisamente a explorar alternativas que permitan no solo rescatar la institucionalidad, sino la salida democrática en términos de la política a la crisis aguda que en lo económico y lo social vive el país. Se han venido explorando muchas alternativas. Se ha hablado de la enmienda, se ha hablado del revocatorio, se habla de la constituyente e incluso de una renuncia presidencial, de la renuncia del presidente. Todo eso está ahí en la Constitución, menos la renuncia, un acto voluntario, en este caso del presidente de la República. Ahora, el esquema del cómo y el cuándo también lo plantea la Constitución, del cuándo, perdón. Frente a la ausencia absoluta del presidente de la República antes de la mitad del periodo, entonces establece la Constitución que asume el presidente de la Asamblea Nacional. Si se ha cumplido la mitad del periodo, asume el vicepresidente de la República. Ahora, más allá de eso, de las valoraciones y las evaluaciones que se puedan hacer en términos políticos, objetivos,
constitucionales, democráticos y legítimos, yo creo que la prioridad debe estar centrada en lograr de verdad un gran acuerdo nacional para que en Venezuela, en el nombre de Dios, podamos tener, si Dios quiere, en la medida en que lo permitan las conciencias de las fuerzas políticas de nuestro país, un gobierno de unidad nacional. Y un gobierno de unidad nacional tiene que ser un gobierno que vaya al rescate no solamente de la institucionalidad, sino que vaya al rescate de los valores de nosotros como hermanos, que a través de ese gobierno de unidad nacional se permita rescatar la tolerancia, el reconocimiento y que podamos reconciliar al país, que dejemos de vernos como enemigos, con odios, separados, que eso ocurrió, ustedes saben, por allá en África del Sur, y cuántas muertes y cuántos atropellos, porque un sector que era el minoritario de la población, que no alcanzaba ni siquiera el 21%, tenía prácticamente pegados contra la pared a la mayoría negra de aquel país, que era casi el 65% de la población. Cuando eso se les vino encima y se desarrolló una gran crisis económica, tuvieron que buscarle soluciones. Y después de eso, bueno, ya decía Eduardo Fernández recientemente, cosa que nosotros compartimos y que además acompañamos, decía Eduardo Fernández, bueno, de los procesos que se materializaron en otros países, no hubo voluntad, no hubo capacidad, no hubo desprendimiento, no hubo inteligencia de la dirigencia política de esos pueblos, España por ejemplo, y se plantearon prácticamente en una condición de odio, de separación, se fueron a la guerra y terminaron millones de muertos, después resolviendo a posteriori con un diálogo sobre sus tumbas lo que exigía el país antes de ese diálogo para que ello no representara el costo social que representó. De allí que nosotros acompañamos todas estas posturas de la Mesa de la Unidad Democrática, siempre, por supuesto, condicionando a que la misma apertura de las organizaciones, de la Alianza Democrática del país, nuestras actuaciones siempre estén apegadas, estén consustanciadas a la Constitución, a los principios de la democracia, del entendimiento y a la posibilidad de un gran acuerdo nacional, como aquella concertación de Chile, donde los partidos políticos tuvieron que bregar entre esa unidad necesaria de la izquierda, la centroizquierda y los partidos de centro de ese país para poder derrotar al dictador en un plebiscito. Recordemos el caso Pinochet. Y después de derrotar a Pinochet en el plebiscito, producto de la concertación, hubo más de 20 años donde esa coalición de partidos a través de esa concertación obtuvo todas las victorias. Y de allí la recuperación de Chile, de su economía, de su estabilidad, después también de muchos caídos. Nosotros estamos absolutamente ganados a que aquí se exploren salidas para que haya una conducción en un cauce democrático que permita el cambio del modelo político en el marco de la Constitución, para así también poder transformar o poder cambiar el modelo económico, que no hay duda que ambos fracasaron en este intento de transformar el país. Si ello es parte de un debate, digamos, sincero, desprendido de los actores de la política del gobierno, pareciera ser el acuerdo entre ellos para abrir cauces a ese cambio en Venezuela.